Muy buen día. Mi nombre es Stephanie Elizabeth Luna Pérez, soy licenciada en Químico Farmacobiólogo y el día de hoy voy a hablar acerca de la relación entre la microbiota intestinal y los desórdenes neuronales. Esto para la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas. Pero para comenzar, ¿qué es la microbiota intestinal? Bueno, a esta se le conoce como el conjunto de bacterias, arqueas, eucariotes y virus que habitan en nuestro tracto gastrointestinal. El número de estos microorganismos se estima en trillones, lo cual sobrepasa el número de células en nuestro cuerpo. Nos ofrecen numerosos beneficios. Los más destacados son que mantiene la homeostasis metabólica e inmunológica, nos protege contra patógenos y mantiene la integridad de nuestra barrera intestinal. La composición de la microbiota, refiriéndome a las bacterias, que cabe destacar estos son los microorganismos de los cuales voy a hablar en esta presentación, se compone principalmente de los géneros Bifidobacterium y Bacteroides, aunque también se llegan a encontrar, pero en menor cantidad, el género Streptococcus y la familia Enterobacteria. Ahora bien, hay diversos factores que pueden influir en la composición de nuestra microbiota, pero principalmente es la dieta, el estilo de vida, el uso de antibióticos y la edad. Hay otros factores, pero principalmente me voy a centrar en estos cuatro. Voy a comenzar por uno de los factores más relevantes, el cual es la dieta. Para ello voy a citar un estudio que se realizó por De Filippo y colaboradores en el año del 2010, en el cual se llevó a cabo la comparación de la microbiota de niños de una aldea africana y de niños italianos. Aquí la relevancia es que los niños de esta aldea africana tienen una alimentación basada principalmente en fibra de frutas y verduras, así como también de cereales, mientras que los niños italianos su alimentación se ve basada en proteínas y grasas de origen animal. Una vez que se llevó el análisis de la composición de esta microbiota, se vio que en el caso de los niños africanos hay una mayor cantidad de bacterias del filo Bacteroidetes y una menor cantidad de bacterias del filo Firmicutes. Todo lo contrario con los niños italianos, los cuales tienen una mayor cantidad de bacterias Firmicutes y menor cantidad de las bacterias del filo Bacteroidetes. Aquí la importancia radica en que se vio una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta en los niños africanos. Estos ácidos tienen múltiples beneficios para la salud. Como podemos ver, el acetato es el que está mayormente producido. Este participa en el metabolismo del colesterol y regula el apetito. También se ve en segundo lugar el propionato, el cual regula la gluconeogénesis a nivel hepático. Y en menor cantidad, pero no menos importante, está el butirato, el cual tiene una actividad apoptótica contra células cancerígenas. Y también es la fuente de energía para las células que están en nuestro colon, los colonocitos. Entonces, esto es muy importante ya que pues, estos beneficios que se tiene gracias a estos ácidos grasos no los están obteniendo o no en la cantidad adecuada los niños italianos. Esto debido a su alimentación. Algo también destacable de este estudio es que los niños italianos tienen una mayor cantidad de bacterias como Escherichia, Salmonella, Shigella y Klebsiella, como se puede ver en la gráfica, a comparación de los niños africanos, los cuales tienen una cantidad mucho menor de estas bacterias. Y bueno, pues estas bacterias, como es bien sabido, pueden llegar a ser patógenas. Prácticamente el estudio de Filippo y colaboradores abarca esto, pero hay muchos otros estudios que se centran en la importancia de nuestra dieta con nuestra estructura microbiana. La edad es un factor clave para la estructura de nuestra microbiota. Esta de la mano con la alimentación. Poniendo de ejemplo una persona que es alimentada con leche materna, en los primeros meses de vida hay una predominancia en los lactobacilos. Esto no es exclusivo, ya que la leche materna
nos otorga cerca de 250 especies, pero es el género que se encuentra en mayor cantidad. Una vez que se va incluyendo en la dieta nuevos alimentos, se va diversificando nuestra microbiota al añadir azúcares complejos, es decir, polisacáridos complejos, proteínas de origen animal, entre otro tipo de alimentos. Se va viendo en mayor cantidad bacterias como lo son bifidobacterias, firmicutes, bacteroides, proteobacterias, entre otras muchas otras, las cuales desde luego va a depender del tipo de alimentación que se esté dando. Y aquí se abarca hasta los 2 años, ya que se ha visto que los niños de 2 a 3 años tienen una estructura bacteriana muy similar a los adultos. Tienen ciertas diferencias, pero estas radican en el estilo y en los factores de vida. Entonces, principalmente nuestros primeros 24 meses de vida son claves para cómo va a ser nuestra estructura microbiana, en específico la bacteriana, a largo plazo. Y por supuesto que también va a estar de la mano con predisposiciones a ciertas enfermedades, como lo vamos a ver un poco más adelante. Respecto al estilo de vida, hablando del ejercicio, el cual se sabe que tiene múltiples beneficios, se vio en un estudio realizado por Matsumo y colaboradores en ratones que se vieron expuestos a 5 semanas de ejercicio comparados con ratones sedentarios, una elevación en bacterias productoras de butirato. Este ya lo mencioné anteriormente, es un ácido graso de cadena corta, pero este en específico se ve elevado con una actividad física. Algunos de los beneficios de este ácido graso es que previene el cáncer de colon, como ya lo mencioné, dando una función antiinflamatoria. A nivel cerebral tiene una elevación del factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF por sus siglas en inglés, el cual previene la depresión. Esto también lo voy a hablar un poco más adelante. Y a nivel de tejido adiposo y muscular, eleva la sensibilidad a la insulina y también tiene un efecto antiinflamatorio. Se está estudiando su efecto en otros órganos, pero aún está en pañales este tipo de estudios. Hay otros aspectos del estilo de vida que conllevan a un aumento de bacterias proinflamatorias, principalmente el tabaquismo y el alcoholismo. Y bueno, aquí está la bibliografía del estudio anteriormente mencionado. Y por último se tiene a los antibióticos, los cuales conllevan a 2 problemas principales: a la pérdida de la diversidad bacteriana, que también conlleva la pérdida de todos los beneficios que nos ofrecen, como ya los mencioné, y a la producción de bacterias resistentes a los antibióticos. Estas bacterias tienen múltiples mecanismos por los cuales pueden evitar el efecto de los antibióticos en ella. Algunos de los mecanismos son por medio de bombas de flujo, por producción de enzimas que degradan o eliminan estos antibióticos, o bien por mutaciones en las dianas de estos antibióticos. Ahora, refiriéndome a la pérdida de la diversidad, esto conlleva a una disbiosis a nivel bacteriano. La disbiosis, por definición, es la disminución de la diversidad microbiana e incremento en especies proinflamatorias. Esto puede conllevar a múltiples padecimientos, principalmente gastrointestinales, pero en el caso de esta presentación me voy a enfocar a los desórdenes neurológicos.
Pero previo a ello me gustaría hablar acerca de los mecanismos por los cuales se comunica nuestra microbiota con el cerebro. Algunos de ellos son por medio de la producción de interleucinas que estimulan a las células inmunológicas, que a su vez por medio de vías de señalización también pueden estimular a la microglía, o bien por la producción de moléculas neuroactivas, como lo pueden ser los neurotransmisores, que también son producidos algunos por bacterias. Estos pueden actuar directamente con el nervio vago que conecta al estómago con el cerebro, o bien por la producción de metabolitos, que estos a su vez estimulan el sistema nervioso entérico, el cual también conecta ambos sistemas. Y bueno, aquí se ve ejemplificado el eje entre la microbiota y el cerebro. Este se refiere a la conexión que involucra a los múltiples sistemas que permite una comunicación bidireccional entre la microbiota intestinal y el cerebro. Las rutas de comunicación, como ya mencioné, principalmente son por medio del sistema nervioso entérico y el nervio vago, aunque también aquí se ve una que no había mencionado, que es por medio del sistema neuroendocrino. Aquí se ve ejemplificado el eje hipotalámico pituitario adrenal, el cual principalmente se estimula ante situaciones de estrés, pero como voy a mencionar un poco más adelante, también la alteración de este puede conllevar a desórdenes a nivel neuronal, principalmente hablando de depresión. Y en el recuadro se ven los otros tipos de señalización por medio de metabolitos, de, de moléculas químicas que dan una estimulación a nivel neuronal, como ya mencioné, lo son los neurotransmisores y las interleucinas. Aquí coloqué algunas funciones de las cuales ya mencioné en su mayoría, a excepción de la importancia de la microbiota con la maduración de la microglía y en la neuroplasticidad. Ahora sí, una vez que hablé un poco acerca de los mecanismos por los cuales se comunican nuestras bacterias del tracto gastrointestinal con nuestro cerebro, voy a hablar cómo es que una disbiosis de estas bacterias causa o se ha visto que es causante, o al menos que está relacionada con los desórdenes neuropsiquiátricos. Una de las clasificaciones de este tipo de desórdenes se basa en el desarrollo, en el cual entra el autismo y la esquizofrenia. En esta presentación, por motivos de tiempo, únicamente voy a tocar el autismo. También está en relación con el estado de ánimo, el cual incluye depresión y ansiedad, y los desórdenes neurodegenerativos, principalmente Alzheimer y Parkinson. Voy a comenzar hablando de las enfermedades neurodegenerativas, y en este caso de la enfermedad de Parkinson, la cual se caracteriza por el movimiento involuntario de las extremidades, así como también una cierta rigidez al caminar. Esto está dado por la disminución de la sustancia nigra, la cual se encuentra en los ganglios basales. Esta disminución se da a la muerte de las neuronas dopaminérgicas, es decir, de las neuronas productoras de dopamina. Esto es lo que conlleva al movimiento involuntario de las extremidades. Y también en las neuronas restantes o bien las neuronas sobrevivientes se da la deposición de proteínas, específicamente las alfanucleínas hiperfosforiladas, o bien conocidas con el nombre de cuerpos de Lewy. La conexión con nuestra microbiota intestinal se da ya que en el 80% de los pacientes se da un desorden gastrointestinal, dado por un aumento en las enterobacterias y la disminución de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta. Se ha implementado una integración de probióticos a los tratamientos de estas personas y se ha visto cierta disminución en los síntomas de esta enfermedad.
Y pasando a la enfermedad de Alzheimer, esta se caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria. Esto se debe a una deposición de ovillos neurofibrilares y placas amiloides a nivel de hipocampo, el cual está relacionado con la memoria, por ello es que hay una pérdida progresiva de la memoria. Esto conlleva a una muerte a largo plazo de las neuronas de esta zona. Y al igual que en la enfermedad de Parkinson, se ha visto un cambio en la composición de la microbiota, principalmente por un aumento en bacterias del género Bacteroidetes, así como también Escherichia, Shigella y otras enterobacterias que son proinflamatorias, y una disminución de bacterias antiinflamatorias como lo son Firmicutes y Bifidobacterium. Y lo más relevante es la producción de proteínas amiloides por parte de estas bacterias proinflamatorias que conllevan o más bien promueven la formación de los ovillos neurofibrilares en el caso de esta enfermedad de Alzheimer, o bien la agregación de las proteínas de las alfanucleínas en el caso de la enfermedad de Parkinson. Aquí se ve ejemplificado el mecanismo completo por el cual se lleva a cabo la deposición de las placas amiloides en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Aquí se trata desde los factores extrínsecos e intrínsecos que pueden llevar a una disbiosis a nivel de la microbiota gastrointestinal. Como se sabe, esta da un incremento en las bacterias proinflamatorias. En este caso, aquí se menciona Escherichia coli y Shigella, las cuales, como ya mencioné anteriormente, son productoras de las fibras amiloides, las cuales llevan una activación de los macrófagos, los cuales producen interleucinas proinflamatorias y estimulan la vía de señalización de RAGE a nivel cerebral para así activar a la microglía y de esta forma conllevar o promover la deposición de las placas amiloides. Y bueno, un mecanismo similar sucede en la enfermedad de Parkinson. Es por ello que se ha visto o se ha estudiado la relación de la microbiota con estas enfermedades neurodegenerativas. Ahora voy a abordar un poco el tema del autismo, el cual es un padecimiento caracterizado por un comportamiento sumamente antisocial. Aquí se ven algunos de los síntomas. Y bueno, este padecimiento se ha visto que sí está correlacionado con una disrupción en el equilibrio, se podría decir así, de nuestros microorganismos que conlleva una disbiosis, que a su vez conlleva a ciertas enfermedades gastrointestinales que se han visto en estas personas. Es por ello que se llevó a cabo un experimento de laboratorio en ratones que fueron mutados para tener ciertos comportamientos antisociales y así tratar de hacer un mimetismo con esta enfermedad. Y a estos ratones se les dio como probiótico Lactobacillus reuteri. Se vio que elevó la cantidad de oxitocina y así mejoró su comportamiento social. Posteriormente se llevó a cabo un estudio clínico con niños estadounidenses con autismo y al darles este probiótico efectivamente se vio que mejoró mucho su comportamiento social. Entonces se están viendo tratamientos basados en microorganismos para tratar o mejorar, más bien dicho, este tipo de comportamientos sociales en niños con autismo. Y por último voy a hablar un poco acerca de la depresión y la ansiedad, los cuales son padecimientos que se han visto correlacionados principalmente por una falla en la alostasis. La alostasis es un mecanismo por el cual el cuerpo humano vuelve a una cierta homeostasis posterior a cierto estímulo de estrés. Pero la relación de estos padecimientos con
con la microbiota se da principalmente por la modulación del factor neurotrófico derivado del cerebro, del cual hablé un poco iniciando la presentación. Como se puede ver en esta imagen, cuando hay bajos niveles de este factor, hay una baja proliferación a nivel de hipocampo, lo que conlleva a un estado de ánimo bajo. Por el contrario, si se ve elevado, como se ha llegado a presenciar ante terapias antidepresivas, se ve un estado de ánimo más elevado. La relación con la microbiota se ve principalmente gracias a un estudio que se llevó a cabo en la Universidad McMaster de Canadá. No puse la bibliografía, pero bueno, lo comento brevemente. Esta se llevó gracias al doctor Bersic y colaboradores, los cuales trataron a un grupo de personas con depresión con Bifidobacterium longum y vieron que se elevaba este factor, conllevando a un estado de ánimo más elevado. Y bueno, hay muchas vías por las cuales pudieran estar conectadas nuestra microbiota gastrointestinal, ya que tiene impacto en múltiples sistemas, al igual que la depresión. Pero este es uno de los más estudiados y uno de los primeros en los cuales se vio esta correlación. Y para concluir, tenemos esta imagen que nos resume esta segunda parte de la presentación, en la cual nos muestra algunos mecanismos de comunicación entre nuestra microbiota y cerebro y el impacto que se tiene a nivel cerebral, como aquí lo dice, en el comportamiento o en la neurogénesis, neurotransmisión y neuroinflamación. Y como ya vimos, cómo estas características se ven correlacionadas con algunos de los padecimientos que ya mencioné. Así que bueno, por mi parte, esto sería todo. Esta es mi bibliografía, algunas las incluí en las imágenes que se presentaron, pero lo que no llegué a incluir está aquí. Y no me queda más que darles las gracias por tomarse el tiempo de ver, de escuchar esta ponencia, así como también agradezco a la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas por esta oportunidad. Muchas gracias y buen día.